Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conecta a 2, Aprendiendo sin Fronteras. Si estuvieron con nosotros en el episodio anterior, ya saben que hablamos de La Noche Triste, una derrota devastadora para Hernán Cortés y sus tropas mientras huían de Tenochtitlán, tras un fallido intento por controlar la ciudad. Pero lo que parecía el fin de la conquista fue solo una pausa en el camino. Hoy nos sumergiremos en el capítulo final de esta épica historia, el sitio de Tenochtitlán en 1521, el evento que marcó el colapso del Imperio Mexica y el inicio de una nueva era en Mesoamérica. Tras la Noche Triste, Cortés no se rindió. Junto con sus fieles aliados indígenas, especialmente los tlaxcaltecas, reorganizó sus fuerzas para lanzar un ataque definitivo contra la capital mexica. Tenochtitlán, bajo el liderazgo de Cuitláhuac y posteriormente de Cuauhtémoc, resistió con una determinación feroz, a pesar de que la ciudad estaba siendo arrasada por la viruela, una enfermedad traída sin querer por los europeos, que se convirtió en una de las armas más letales en la conquista. Hoy exploraremos las estrategias de ambos bandos, desde las tácticas de asedio en tierra y las batallas navales en el lago Texcoco, hasta el colapso final de Tenochtitlán. Acompáñanos mientras analizamos cómo la guerra, la política y una epidemia devastadora cambiaron el curso de la historia en América. El asedio comienza. La estrategia de Cortés y sus aliados. Tras la Noche Triste, Hernán Cortés no perdió tiempo en lamentarse. Sabía que la única manera de recuperar lo perdido era reorganizarse y preparar un ataque final sobre Tenochtitlán. Cortés regresó a Tlaxcala, donde, a pesar de las bajas que sufrieron durante la retirada, sus aliados indígenas seguían dispuestos a luchar contra los mexicas. Los tlaxcaltecas, viejos enemigos de los mexicas, vieron en esta oportunidad la posibilidad de destruir a su enemigo ancestral de una vez por todas. El primer paso fue reunir nuevas tropas y reforzar su armamento. Cortés comprendió que un ataque frontal no sería suficiente, necesitaba una estrategia más sofisticada. Esta vez, el plan era cortar los suministros de alimentos y agua a la ciudad, privando a Tenochtitlán de los recursos esenciales. Los españoles construyeron bergantines en el lago Texcoco, pequeñas embarcaciones que les permitieron tomar el control del agua y bloquear las calzadas por las que se abastecía la ciudad. El ataque se dividió en dos frentes principales, uno por tierra, dirigido por Cortés y sus capitanes, como Pedro de Alvarado y Gonzalo de Sandoval, y otro por agua, con los bergantines patrullando el lago y destruyendo las canoas mexicas que intentaban llevar suministros a la ciudad. Los tlaxcaltecas, junto con otros pueblos indígenas, desempeñaron un papel crucial en esta estrategia. Sin ellos, los españoles no hubieran tenido suficientes tropas para mantener el asedio durante meses. Los ataques de Cortés comenzaron a desgastar las defensas de Tenochtitlán, pero no fue una victoria rápida ni sencilla. La resistencia mexica fue feroz, y los mexicas demostraron una gran habilidad para defender su ciudad con tácticas innovadoras, especialmente en un terreno que conocían mejor que nadie. Liderazgo mexica. Cuitláhuac y Cuauhtémoc, al frente de la resistencia. Tras la muerte de Moctezuma II, el liderazgo mexica cayó en manos de su hermano, Cuitláhuac, un líder militar decidido y valiente que asumió la responsabilidad de organizar la resistencia contra los españoles. Cuitláhuac no tenía dudas. Los extranjeros no eran dioses ni aliados, sino invasores que debían ser expulsados a cualquier costo. Bajo el liderazgo de Cuitláhuac, los mexicas se reorganizaron rápidamente. Utilizaron tácticas defensivas ingeniosas como la construcción de barricadas en las calles, la creación de trampas en los canales y ataques sorpresa desde canoas. A diferencia de Moctezuma, que había intentado negociar con los españoles, Cuitláhuac optó por una estrategia de guerra total. Era claro que no habría paz con los españoles. Lamentablemente, Cuitláhuac no lideraría la resistencia por mucho tiempo. A medida que los meses pasaban, una nueva amenaza devastadora se cernió sobre Tenochtitlán: la viruela. Esta enfermedad, traída accidentalmente por los europeos, comenzó a diezmar a la población indígena, incluido el propio Cuitláhuac, que sucumbió a la plaga en noviembre de 1520. Su muerte fue un golpe devastador para la moral mexica, pero su sucesor, Cuauhtémoc, un joven pero decidido líder, tomó el mando y continuó la lucha. Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica, lideró la resistencia con una determinación casi heroica. A pesar de que las fuerzas mexicas se debilitaban por la enfermedad y el hambre, Cuauhtémoc se negó a rendirse. Lucharon calle por calle, casa por casa,
defendiendo su ciudad hasta el último hombre. La plaga invisible. El impacto devastador de la viruela. Mientras los mexicas luchaban con valor, un enemigo invisible estaba destruyendo su capacidad de resistir: la viruela. Esta enfermedad, desconocida en Mesoamérica antes de la llegada de los europeos, se propagó rápidamente por la región, matando a miles de personas en cuestión de semanas. La viruela no discriminaba: nobles, guerreros, mujeres, niños, nadie estaba a salvo. Se estima que hasta el 50% de la población mexica pudo haber sido afectada por la epidemia, lo que debilitó enormemente la defensa de Tenochtitlán. Las calles de la ciudad estaban llenas de cadáveres, y el miedo y el caos se apoderaron de la población. Los mexicas, que ya enfrentaban la presión del asedio y la escasez de alimentos, ahora también lidiaban con una plaga mortal que no podían combatir. Para los españoles, la viruela se convirtió en una aliada inesperada. Aunque también afectó a algunos de sus aliados indígenas, la enfermedad fue devastadora para los mexicas, quienes, al no haber tenido contacto previo con este tipo de enfermedades, no tenían inmunidad. Cortés y sus hombres aprovecharon esta situación para intensificar sus ataques, sabiendo que cada día que pasaba los mexicas estaban más debilitados. La viruela no solo diezmó a los mexicas físicamente, sino que también quebró su moral. Las pérdidas fueron tan grandes que muchos mexicas comenzaron a perder la esperanza de poder salvar su ciudad y su imperio. Tácticas de guerra. La batalla en los lagos y las calles de Tenochtitlán. La guerra en Tenochtitlán no solo se libró en las calles, también se peleó en el agua. El lago Texcoco, que rodeaba la ciudad, se convirtió en un campo de batalla clave. Los bergantines españoles, construidos con ayuda de sus aliados indígenas, les dieron una ventaja decisiva. Con estas embarcaciones, Cortés pudo controlar el lago, cortar los suministros a la ciudad y atacar las canoas mexicas que intentaban llevar comida o tropas. Los mexicas, sin embargo, no se rindieron fácilmente. Utilizaron las calzadas y los canales de la ciudad para lanzar ataques sorpresa, emboscando a los españoles en las estrechas calles y utilizando su conocimiento del terreno para mantener a raya a los invasores. El combate en Tenochtitlán fue brutal y cuerpo a cuerpo. Los españoles, acostumbrados a batallas más abiertas, tuvieron que adaptarse a la guerra urbana, donde cada casa y cada calle se convertían en una fortaleza. Los mexicas también se beneficiaron de su estructura social y su profunda conexión con la ciudad. Sabían que Tenochtitlán era su hogar y lucharían hasta el final para defenderla. A pesar de su coraje, el control que los españoles ejercían sobre el lago y las calzadas lentamente comenzó a desgastar a los defensores. Las alianzas indígenas fueron cruciales en este conflicto. Los tlaxcaltecas, cholultecas y otros pueblos aliados de los españoles no solo proporcionaron hombres, sino también conocimientos sobre cómo navegar por los lagos y atacar a los mexicas. Sin estas alianzas, los españoles nunca habrían podido sostener el asedio por tanto tiempo. La caída de Tenochtitlán. El fin del Imperio Mexica. El final llegó lentamente, pero de manera inevitable. Los mexicas, liderados por Cuauhtémoc, continuaron resistiendo a pesar de que las condiciones dentro de la ciudad eran cada vez más insoportables. El hambre y la enfermedad devastaban a la población, y las fuerzas mexicas estaban agotadas después de meses de batalla constante. Los españoles y sus aliados lograron penetrar cada vez más profundamente en la ciudad. Las batallas finales se libraron en las mismas plazas y templos que antes habían sido el orgullo de Tenochtitlán. Finalmente, en agosto de 1521, Cuauhtémoc fue capturado mientras intentaba huir en una canoa, poniendo fin a la resistencia. La caída de Tenochtitlán marcó el fin del Imperio Mexica y el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Mesoamérica. La ciudad, que una vez fue una de las más grandes y poderosas del mundo, quedó en ruinas. Los sobrevivientes mexicas fueron esclavizados o integrados en el nuevo orden colonial impuesto por los españoles. El impacto de la caída de Tenochtitlán resonó por toda la región, y muchos otros pueblos indígenas pronto se enfrentaron a la misma suerte. Hoy en día, la caída de Tenochtitlán es recordada como un símbolo de resistencia y tragedia en la historia de México. Representa no solo la caída de un imperio, sino también el choque de dos mundos, con consecuencias que aún se sienten siglos después. Y así llegamos al final de este emocionante episodio de Conecta 2. Aprendiendo sin fronteras. Hoy hemos explorado cómo el sitio de Tenochtitlán en 1521, la estrategia militar de Cortés y la devastadora epidemia de viruela culminaron en la caída del Imperio Mexica. Vimos cómo Cuauhtémoc,
el último emperador, luchó hasta el final para defender su ciudad, pero no pudo resistir las múltiples fuerzas que estaban en su contra. El fin de Tenochtitlan marcó el inicio de una nueva era en Mesoamérica, una era que cambiaría para siempre la historia de la región. Si disfrutaste este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo con otros amantes de la historia. Recuerda, el aprendizaje no termina al cerrar un libro o apagar este podcast. Vive en cada pregunta y en cada mirada curiosa. Sigamos conectando ideas y explorando juntos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Conecta 2, Aprendiendo sin fronteras, donde aprender es solo el comienzo.